Seguimos adelante con más Arriba Gente. A 2 minutos de las 10 de la mañana le damos la bienvenida a Eduardo Gudinas, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, para hablar de esta noticia después de todos los movimientos sociales que hubo alrededor de Punta Ballena. Esta zona ahora es declarada Reserva Departamental Natural. ¿Qué significa? ¿Qué alcance tiene? Temas que le vamos a preguntar a Gudinas a partir de este momento. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, ¿qué implicancias tiene esta declaratoria de la zona de Punta Ballena? Bueno, me parece a mí que el aspecto más destacable de esta situación es que surge de una iniciativa ciudadana a partir de protestas y resistencia para evitar un emprendimiento de urbanización. Y eso es un caso bastante inédito en Uruguay. No hay otros antecedentes donde haya una acción ciudadana que quería detener algo que iba a destruir o dañar un ambiente natural, un ambiente de relevancia paisajística, y que ese proceso desembocara en crear, en este caso, una reserva departamental. Hay otros antecedentes en el país que es iniciativa de vecinos que quieren proteger un monte, como ha ocurrido en Artigas, en la confluencia del río Cuareim con el río Uruguay. Pero no había este debate. Entonces, esto es una situación novedosa que demuestra además el vigor y el creciente arraigo ciudadano que tiene la temática ambiental. Pero es una reserva departamental que no significa que sea nacional. ¿Qué diferencia hay justamente? Porque una cosa es que surge justamente de los vecinos y la otra es esta, ¿no? Que es departamental y no nacional. ¿Qué diferencias hay? Bueno, nuestro marco nacional está referido a la Ley de Áreas Protegidas. Dentro de la Ley de Áreas Protegidas se establecen categorías nacionales, están bajo el control del Ministerio del Ambiente, y luego hay un apartado para iniciativas departamentales. Las iniciativas departamentales pueden ser de diferente tipo, responden a controles, regulaciones de las intendencias, no a las nacionales, pero nada impide que una departamental haga el proceso de entrar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo. Positivo, si es departamental, probablemente tenga menos líos con los temas de construcción de vivienda o declaración de suelo rural que se transforma en urbano para ponerte una torre de apartamentos, o un puerto o una zona industrial. Entonces está salvaguardada la parte departamental. Debilidades, no está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y eso qué significa estar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Hay mayores exigencias. Se les obliga a cada área a tener un plan de manejo, estar delimitadas, se les asigna una categoría. Las categorías de protección van desde un extremo de protección estricta, o sea, me enfoco en preservar la fauna y flora nacional, diferentes grados hasta zonas donde permito bastante intervención humana mientras no destruya esa base ecológica del área. Entonces hay diferentes categorías. Tú tienes parque nacional, paisaje protegido, monumento nacional, etc. Habría que ver qué categoría le correspondería a Punta Ballena. Si hubiera una solicitud de ingresar o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene la potestad de decir, bueno, esta zona que ya fue reservada por el gobierno departamental, podríamos ingresar. Y Dios te oiga, Loli, que lo haga. El gobierno central, que el Ministerio del Ambiente se ponga las pilas y hable con el próximo intendente de Maldonado para hacer ese proceso, claro. Estuviste trabajando y nos trajiste un mapa para justamente hablar de esta situación de las áreas protegidas. ¿Cuál es la situación de las áreas protegidas? Primer dato clave, Uruguay tiene apenas un poquito más que el 1% de su territorio bajo protección del patrimonio natural. Son alrededor de 300.000 hectáreas y pico. Es uno de los porcentajes más bajos del mundo. No regional, del mundo. Del mundo. Estamos en el mismo nivel que Irak. En materia de superficie declarada protegida. Entonces dirán, no, porque el país tenemos agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, para comparar traje algunos datitos para compartir con los que nos miran. A ver. Tomemos Reino Unido, más grande que Uruguay, pero bajo mucha producción de tipo agropecuaria y mucha presencia humana. El 28% del área está protegida. Contra el 1% de acá. De Uruguay. Francia, repleto de agricultores dentro del país.
es una superficie mucho más grande que la del Uruguay, por eso miramos el porcentaje. También 28%. Argentina al lado del 8%. Finlandia, que muchas veces se pone como ejemplo Uruguay en materia ambiental, tiene el 15% de su superficie protegida. O sea, lo nuestro es un porcentaje bajísimo. Y vos te acordarás, Lorena, hace unos años atrás, cuando estaba el ministro Peña acá, Maggie estaba sentada donde estás tú, Alfredo, y el ministro Peña le dijo, en nuestra gestión vamos a aumentar las áreas protegidas al 10% del territorio nacional. Y eso no ocurrió. Y sobre los petates, sí, traje este. A ver. Ustedes habrán visto el mapa de las áreas protegidas. Yo acá preparé un mapa deformado, donde aumenté drásticamente el tamaño de algunas áreas. Me parece que para un modo más didáctico explicar un serio problema que tiene Uruguay. ¿Qué es? A ver. Pocas áreas, pero además tenemos las áreas muy concentradas, dispersas, pero sobre todo las pocas que hay están en la costa atlántica y corresponden a las grandes lagunas litorales, la Laguna Negra, la Laguna Castillo, la Laguna de Garzón, y en algunos casos el frente oceánico marino que está sobre ellas. Pero las otras áreas que deberían preservar paisajes, ambientes clave del Uruguay, como, por ejemplo, las serranías de la costa basáltica, solo tenemos Lunarejo aquí en el norte del país. En las serranías del este, solo tenemos la Quebrada de los Cuervos. Y el otro gran ambiente de nuestro país, que son las praderas, no tenemos nada. Entonces Uruguay tiene un problema de baja cobertura de las áreas, muy pequeñas, fragmentadas y dispersas entre sí, y de los grandes ambientes de muy alta biodiversidad, de mucha riqueza de plantas, animales, bichos, insectos, etcétera, tenemos los humedales y los bañados, donde hay intentos de protección, sobre todo en Rocha y en la costa de Maldonado. Y al otro que le sigue son las serranías, sea la de la costa basáltica, la que la gente ve cuando va, por ejemplo, a Rivera, las escarpas, los cerros chatos, esas solo tenemos un sitio de protección que es Lunarejo, y las serranías del este tenemos el Parque Nacional Arequita en La Valleja y después la Quebrada de los Cuervos, también muy insuficiente. Bueno, acá está marcado los humedales, ¿no?, del Santa Lucía. Y después tenemos, eso es una cuestión interesante de los humedales, porque es el área más grande del país. Son 80.000 hectáreas y pico, y permite un vistazo a cómo podría ser un sistema de áreas protegidas que incluye agua, costa, islas. Porque otra de las funciones de las áreas protegidas, que me parece importante subrayar en nuestro contexto, es proteger las fuentes y el ciclo hidrológico, proteger el agua. Entonces, si yo tuviera un sistema de áreas protegidas más potente, por ejemplo, podría proteger la parte alta de la cuenca del río Santa Lucía, múltiples sitios ahí hay para proteger, que no solo serviría para asegurar la sobrevivencia de nuestra fauna y flora, sino también asegurar que funcionen los ciclos hidrológicos que me mantienen funcionando la cuenca del río Santa Lucía y los humedales que pueden limpiar también el agua del río Santa Lucía. ¿En cuánto debería estar, Eduardo, el porcentaje hoy por hoy de áreas protegidas del Uruguay? Los compromisos internacionales te dice 30%. 30%, estamos en el 1. Estamos en el 1. Y el compromiso al que apuntaba es el 30% para el 2030. Porque, siguiendo lo que tú me preguntás, Alfredo, tenemos la legislación nacional que obliga a esto, pero también Uruguay ha firmado tratados internacionales sobre estas mismas cuestiones, entre los cuales están la Convención para la Diversidad Biológica o el Convenio de Ramsar para proteger los bañados y los humedales. Ahora, para accionar todo esto son muchos elementos, ¿no? Sí. Puede ser que, digamos, los anuncios sean tímidos porque no hay recursos como para gestionar correctamente esas áreas, y también puede estar la mirada de que, bueno, afectan el devenir productivo del país. ¿Cómo ves vos este manejo de equilibrios que debe tener el cuidado y preservación ambiental y el decreto de áreas protegidas a la vez de, bueno, del desarrollo? Bueno, primero tenemos que comenzar a ordenar de otra manera la institucionalidad. Entonces necesitamos que todas las competencias vinculadas a la protección de la naturaleza estén en el Ministerio del Ambiente.
Entonces, eso exige reformas y cambios frente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tienen consecuencias indirectas en el manejo y directas en el manejo de estas áreas. Caso concreto, Quebrada de los Cuervos. El anterior director de la Dirección Forestal en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que venía del sector empresarial de plantaciones de árboles, era uno de los que demandaba la ampliación del área de protección en la Quebrada de los Cuervos. Entonces, ese tipo de conflictos dentro del Poder Ejecutivo no los podemos tener. Habría que centralizarlo el Ministerio de Ambiente. Claro, entonces toda el área que está de monte nativo dentro del Ministerio de Ganadería tiene que pasar al Ministerio del Ambiente. Segundo paso, el Ministerio del Ambiente, bueno, acaba de asumir esta nueva administración. Podrán decir, no tenemos plata, recién estamos comenzando, pero hay medidas que se pueden tomar ya y que salen gratis. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la Comisión Nacional Asesora para las Áreas Protegidas, que es un espacio interministerial y con la sociedad civil y con los grupos de productores, actores empresariales, para discutir el sistema de áreas protegidas del Uruguay. Eso al Estado le sale gratis. Esa comisión fue desarmada, dejó de operar de forma adecuada en la administración Mujica, siguió la misma situación en la administración Vázquez II y terminó cercenada hasta desaparecer bajo el gobierno anterior. Eso lo podemos rescatar para volver a rediscutir estas cuestiones, porque esta comisión tiene iniciativa. Por ejemplo, esta comisión es la que puede decir, vamos a pasar Punta Ballena a el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y un tercer componente, necesitamos una reforma ecológica del sector agropecuario, que ese es un tema que recurrentemente hemos discutido aquí en este programa, y aunque tengamos sectores que no les interesa la parte ambiental, por su propia sobrevivencia empresarial como exportadores de alimentos, necesitan exportar alimentos libres de contaminantes, libres de agroquímicos, etc. Claro, ya para terminar, Eduardo, ¿qué valoración tenés del manejo que se hace ahora del SNAP? O sea, de las áreas que ya están dentro del sistema en cuanto a su control, en cuanto a su cuidado. ¿Está funcionando bien? Tiene muchas debilidades porque en la anterior gestión falta de recursos humanos, falta de recursos financieros. Muchas áreas no tenían guardaparques. Otras áreas no tenían el dinero para, por ejemplo, el centro de atención a los visitantes. No estaban adecuadamente señalizadas, no había alambrados. Entonces tenemos todas esas complicaciones. Un segundo aspecto es que nuestras categorías de gestión están muy recostadas sobre aquellas donde permiten muchas intervenciones humanas. Entonces, sitios de protección estricto, donde el carpincho viva tranquilo, sin tener que andar escapando de noche de los tiros, son muy pocos. Entonces necesitamos sitios de protección en serio. Y un tercer componente, esto tiene que ser parte de una discusión de cómo introducir la dimensión ambiental, insisto, en la dimensión de las políticas, sobre todo agropecuarias, que es nuestra principal urgencia. Eduardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.